ustedes? Muy buena tarde. Hoy vamos a continuar con el avance que estábamos llevando a cabo sobre las alteraciones. ¿Dónde está? Uy, aquí. Las alteraciones de algunos electrolitos. Habíamos hablado sobre las alteraciones del sodio, ¿ya? Mencionándolas, ahora vamos a profundizar un poco cada una de ellas. Primero vamos a la déficit de sodio, que se denomina hiponatremia, ¿ya? Vamos a ver, dentro de los cambios de la concentración de sodio tenemos aquellos por déficit y aquellos por exceso. Los cambios por déficit de sodio se denominan hiponatremia. Y yo les quería recordar esta imagen de acá, donde vemos esta relación medio tóxica con la que algunas personas tienen entre el sodio y el agua, que a pesar de que el agua siempre está atrás del sodio, esta a veces se lo arrastra hacia otros lugares contra su voluntad. Entonces siempre piensen en estos dos como una pareja inseparable, el sodio con el agua. Los cambios del sodio van a repercutir también en cambios en el agua corporal total. O sea que si nosotros tenemos disminución en la concentración de sodio, va a repercutir proporcionalmente a una alteración en la cantidad de agua corporal total en el cuerpo. ¿Ya? Vamos a ver, como les mencionaba, cuando tenemos demasiado sodio en sangre denominamos hipernatremia o en plasma, pero cuando tenemos un déficit de sodio se denomina hiponatremia. Hipo porque es bajo, emia porque hablamos de sangre y natrium que correspondería al símbolo del sodio. ¿Ya? Aquí tenemos los valores del sodio. En la concentración normal de sodio oscila entre 135 y 145 miliequivalentes litro. ¿Ya? El sodio se mide en miliequivalente. Esto quiere decir concentración. Cuando tenemos arriba de los 145 se denomina hipernatremia. Y cuando tenemos por debajo de los 135 se denomina hiponatremia, que es lo de corrección. Entonces decimos que la concentración normal de sodio sérico, está ese en sangre, va de 135 a 145 y tenemos la clasificación de la hiponatremia. Por su evolución, la hiponatremia o puede ser crónica cuando va a más de 48 horas. Y según su gravedad, que es la que vamos a usar más en este capítulo, hablamos de la hiponatremia de leve, moderada o severa gravedad. Es leve cuando el sodio se encuentra entre 125 y 134 miliequivalentes. Vamos de 10 en 10. Es moderada cuando encontramos entre 115 y 124 miliequivalentes y es severa cuando el sodio está por debajo de los 115. Eso memorizarlo, por favor, es pregunta de examen. Volvemos otra vez a la tabla. Según su gravedad, leve, moderada y severa. Y aquí tenemos los valores de cada una de ellas. Entonces vamos a ver los síntomas que suelen ocurrir en un paciente con hiponatremia. Pueden ir desde cefalea, simple dolor de cabeza, déficit de atención, alteración de la memoria, irritabilidad y podemos tener trastornos de la marcha, inestabilidad, tendencias a caídas o depresión. Estos son síntomas muy característicos en la hiponatremia leve. En la hiponatremia moderada pueden presentarse estos síntomas y además el paciente puede tener náuseas y vómitos, confusión, no saber dónde está, desorientación, ese paciente no sabe qué día es, qué fecha, cómo se llama, está bastante confundido y puede tener bradipsiquia. Bradipsiquia, acuérdense de brady, quiere decir lento, quiere decir lentitud del pensamiento. Una persona que tú le hablas y que no comprende lo que le estás diciendo porque no piensa igual de rápido que una persona que está con el sodio normal o está normal. Entonces, bradipsiquia se le dice a los lentos del pensamiento.
tenemos una hiponatremia severa, estamos hablando de estos síntomas más la presencia de estupor, convulsiones, depresión respiratoria y coma. Es un paciente que tú le hablas, en el estupor es un paciente que tú le hablas, no abre los ojos, apenas abre los ojos, dice algunas palabras, pero callarse. Paciente que con una convulsión, con depresión respiratoria, de repente deja de respirar solo, ¿ya? Y que puede caer en el coma, o sea que tenga todos los sentidos, no habla, no los ojos, no escucha, tú le mueves, está completamente perdida la parte de la conciencia, ¿no? Entonces, todos estos síntomas, cuando ustedes lo aprecien en un paciente, más los antecedentes, siempre deben sospechar en que podemos estar ante un cuadro de hiponatremia, ¿ya? Y para poder hacer la confirmación de realmente está en un cuadro de hiponatremia, usted le pide la medición del sodio en la sangre. La medición del sodio se hace en un estudio que se llama ionograma. Ionograma, ¿sí? O puede pedir directamente sodio sérico, sodio en sangre, que es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de hiponatremia y hablamos de esta gravedad de hiponatremia, estamos hablando de la alteración del sodio. Pero ¿qué les decía hace un momento? Que el sodio va de la mano con el agua. Por lo tanto, cuando tenemos alteración del sodio, hay que considerar la posibilidad de que estas situaciones me están dando una intoxicación celular hídrica. Todos estos síntomas son característicos de que tenemos células intoxicadas con mucha agua, demasiada. Entonces empieza a moverse el agua de un lugar hacia el otro y pasa a los compartimentos y me produce intoxicación celular hídrica. El aumento del contenido de agua en el interior de la célula, o sea, la edematización de las células, me va a dar por consiguiente alteración de aquellos tejidos que están encapsulados, como por ejemplo el tejido cerebral, que se encuentra dentro de la bóveda craneana. Entonces, al pasar el agua al interior de cada una de las células, va a aumentar el volumen de las células y eso va a producir que todo el tejido cerebral aumente de volumen, lo que se conoce como edema cerebral. Entonces, cualquier otro lugar del cuerpo, las piernas, los brazos, si tú te golpeas o si se produce inflamación allí y se produce aumento de volumen, no hay problema. El tejido se expande para afuera. Pero sin embargo, en el tejido cerebral no puede ocurrir eso porque lo tenemos dentro de la caja, que es el cráneo. Entonces, al expandirse, no hay para dónde ceda el espacio porque está dentro de una bóveda que es rígida. Por lo tanto, aumenta la presión dentro del cráneo. Eso se le llama aumento de la PIC o aumento de la presión intracraneana. El aumento de la PIC nos puede comprometer la vida del paciente. Entonces, es importante de allí que nosotros identifiquemos el problema, ¿ya? La gravedad del problema y luego después de identificar el grado de la hiponatremia, hay que identificar la velocidad en la que se ha instaurado y desde luego hay que tomar los mismos recaudos para poder hacer el tratamiento. El grado de hiponatremia y la velocidad en la que voy a corregir la hiponatremia. Vamos a revisar estos conceptos que ya los vimos anteriormente, donde hablábamos del agua total del cuerpo o agua corporal total, ¿ya? Esta es diferente en hombres y en mujeres. En hombres tenemos que el agua es un 60% y en las mujeres un 50%. Para poder saber cuánto de agua tiene un hombre, hacemos el peso corporal actual multiplicado por 2 y eso me da el agua corporal total. Y en las mujeres hacemos el peso corporal actual multiplicado por 0.5. Ojo, ¿por qué les repito esta fórmula? Porque hay que saberla de memoria para hacer las correcciones. Seguimos con los otros conceptos que son importantes recordar, que tanto les he pedido que lean fisiología, el proceso de la ósmosis, donde el agua pasa de un lugar donde hay menos concentración de partículas hacia un lugar donde hay mayor concentración de partículas. Y el agua se mueve, vean, el agua pasa al otro lado hasta que tenemos la porción entre las partículas y el agua.
Vean aquí, hay poco espacio entre cada partícula, y aquí hay mucho espacio, pero se mueve a través de esta membrana semipermeable. Usted va a encontrar que la proporción de agua con cada partícula aquí es igual a esta proporción, hay el mismo espacio, a pesar de que en un lugar tengamos menos líquido o agua que en el otro lugar. Esto es la ósmosis, y la ósmosis es el movimiento del agua. ¿Y por qué está regido? Por la cantidad de partículas que hay. Eso es lo que le da la osmolaridad, la densidad, ¿ya? En el plasma nosotros también tenemos ciertas sustancias que rigen ese movimiento de agua. Para que usted pueda identificar cuánto es la osmolaridad, tiene que conocer que toda la actividad fisiológica y química de estos electrolitos va a depender de esas partículas, de las partículas que hay por cada unidad de volumen, ¿ya? Y especialmente esas partículas que son osmóticamente activas, o sea, que son capaces de atraer agua. No cualquier partícula es capaz de atraer agua. Entonces, ¿cuál es el número de partículas que son osmóticamente activas en el plasma, ya, en la sangre, en cada compartimento? Oscilan entre 280 y 290 miliosmol por kilogramo de agua. Y esto puede ser más o menos 10, ¿ya? Puede ser menos 10 o más 10. Y para que yo saque la osmolaridad en un paciente, utilizo esta fórmula de osmolaridad plasmática, ¿ya? Para poder obtener ese resultado, debo tener y conocer los valores del sodio, del potasio, de la glucosa y del nitrógeno ureico, ¿ya? Entonces, la osmolaridad plasmática se obtiene a través de esta fórmula que multiplicar el sodio más potasio, o sea, el valor que el paciente tiene en sangre de sodio y de potasio, ¿ya? Todo esto debo sumarlo a la división de la glucosa del paciente entre 18 y sumarlo a la división del nitrógeno ureico entre 2.8. De esta manera yo identifico la osmolaridad plasmática en un paciente. ¿Por qué es importante que lo conozcamos? Porque vamos a aprender a corregir sodio hoy día, y es difícil si no conocemos estos conceptos clave. Cuando nosotros tenemos una solución que tiene partículas de 280 y 295, que es similar al plasma, se ubican, porque ese es el valor normal en el plasma en cada compartimento. Entonces, si tenemos una solución que tiene esta cantidad de partículas como en la sangre, se denomina que esa solución es isotónica, ¿ya? Entonces tiene una tonicidad normal, una buena relación entre los solutos y el solvente. Dice que la concentración de solutos, ¿ya? Estas partículas que están aquí, es igual en una y en otra membrana. Aquí tenemos la misma cantidad de solutos que en el otro lado, y por lo tanto el agua está igualita. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos la misma cantidad de partículas, no vamos a tener movimiento de agua de un lugar hacia otro, ni vamos a tener ganancia porque tenemos la concentración igual en este compartimento que en este otro. No se mueve, porque está parejo la cosa. ¿Qué sueros o soluciones me pueden producir este favorecimiento de isotonicidad? La solución salina o suero fisiológico al 0.9%. Eso me da esto, que no haya movimiento de líquido. Pero si yo tengo una solución que tiene menos partículas osmóticamente activas, menos solutos, tiene menos de 280 miliosmol, ¿ya? Con relación a la sangre, estamos comparándolo con la sangre, tiene menos de 280, entonces se denomina hipotónica, que la tonicidad es baja, ¿ya? Una solución hipotónica quiere decir aquella en la que la concentración de los solutos es menor que la otra solución con la que estamos comparando. Estamos comparando con la sangre, repito. Entonces, miren, aquí tengo una solución hipotónica que tiene pocas moléculas osmóticamente activas. Entonces, ya al otro lado tengo la sustancia con la que estoy comparando, que es la sangre, que tiene su cantidad de moléculas ya definidas. Entonces, cuando yo tengo este tipo de soluciones aquí que son hipotónicas, ¿qué va a pasar? El agua se va a movilizar de este lugar donde tengo pocas partículas hacia allá donde en relación a esta, la de aquí tiene más. Entonces empieza a moverse el agua. El líquido va hacia el sitio donde hay mayor concentración. Entonces empieza a moverse el agua.
de una solución con bajas partículas hacia una donde tiene mayor que esta. ¿Qué tipo de sueros me dan este tipo de, este movimiento de agua? Aquellos que tengan, lógicamente, menos de 280 miliosmol, la solución salina al 0.45%. Esta otra tiene la mitad, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante qué es lo que tiene cada uno de los sueros. Salina quiere decir porque tiene sal, ¿ya? Entonces tiene mucho menos. Por lo tanto, produce eso, de que el agua entre al interior de las células, pasa la membrana. Cuando yo tengo una solución que tiene mayor a 300 miliosmol, o sea, más que la sangre, que lo normal que debería tener la sangre, se denomina solución hipertónica. Hiper porque tiene mayor tonicidad, quiere decir que hay más partículas en ese líquido. Las soluciones hipertónicas son aquellas cuya concentración de solutos es mayor que la otra solución con la que estamos midiendo. Repito, la sangre. Entonces, vean, si yo administro a este paciente una solución hipertónica con muchas partículas, ¿qué va a pasar del otro lado? Del lado que estoy comparando, que es el lado de la sangre. Entonces, aquí el agua va a moverse de este lugar donde hay poca. Si estoy administrando la sangre, las células que están del otro lado van a empezar a sacar su agua o mover su agua hacia el interior de la sangre, porque aquí está llegando más partículas. En todo el cuerpo tenemos este tipo de molaridades, en las células, en la sangre, de donde está la solución. Esta sangre, lógicamente, va a subir más agua a al mismo torrente sanguíneo. Los líquidos van al sitio de mayor concentración. ¿Qué tipo de suero tiene esta característica hipertónica? La solución salina normal al 3%. Esta solución tiene mucho más sal, entonces me pueden producir esos cambios en el movimiento menor a 135 mil equivalentes litros. Tenemos dos tipos de hiponatremia. La falsa o pseudo hiponatremia y la verdadera hiponatremia. Para poder saber si una hiponatremia es falsa o es verdadera, nosotros debemos sacar la osmolaridad plasmática. Ya vimos que el valor normal va de 280 a 290 y esta era la fórmula para obtener la osmolaridad plasmática. Una vez obteniendo la osmolaridad plasmática del paciente, yo voy a poder saber en cuál de estos dos grupos pertenece, porque las falsas hiponatremia, pseudonatremia, tienen osmolaridad elevada. Sin embargo, la hiponatremia verdadera, su osmolaridad es baja. Esto es un poquito complicado. ¿Por qué esta es verdadera y es baja? Porque si yo tengo pérdidas de grandes de moléculas que me arrastran agua, como el sodio, que es muy importante para arrastrar agua, y lo estoy perdiendo del torrente sanguíneo, entonces este componente se está ausentando y por lo tanto va a hacer que baje la osmolaridad. Pero sin embargo tengo las que son falsas, donde la osmolaridad está normal, quiere decir que tal vez no es que estoy perdiendo harto sodio, tal vez estoy perdiendo agua o estoy ganando otros componentes como la glucosa. La glucosa en grandes cantidades también hace que esta osmolaridad esté más o menos normal porque también atrae agua. ¿Ya? O tengo muchos triglicéridos y cosas así que van a hacer que también tenga buena cantidad de agua en el interior de los vasos sanguíneos y de los compartimentos. Vamos por partes. Pseudohiponatremia, osmolaridad normal u osmolaridad alta. La pseudohiponatremia con osmolaridad normal se da cuando tengo abundantes triglicéridos en sangre, la hipertrigliceridemia, o cuando tengo abundantes proteínas en sangre, como en la hiperproteinemia. Estas dos situaciones me pueden fingir la hiponatremia y usted va a definirlas con la osmolaridad. ¿Ya? Cuando tenga una
hiponatremia con osmolaridad normal, piense en que puede ser estas dos. Cuando usted tenga una hiponatremia con osmolaridad elevada, por arriba de 290, puede ser cuando tengamos elevada la glucosa en sangre, hiperglucemia, o cuando tengamos la presencia o la administración de manitol. Esto hay que memorizarlo, ¿ya? Osmolaridad normal cuando hay hiperglucemia o cuando hay presencia de manitol. Y la hiponatremia verdadera siempre va a cursar osmolaridad baja. Esa es la verdadera. Las otras son falsas porque son confundidas con otras patologías que se corrigen de manera diferente. No se corrigen administrando sodio. Ya van a aprender ustedes más adelante cómo se corrigen estas de acá. Hoy vamos a aprender a corregir esta que es la verdadera. Cuando yo tengo osmolaridad baja, entonces mi hiponatremia es verdadera. Y tengo tres tipos de hiponatremia verdadera. ¿Ya? Tengo la hiponatremia con poco volumen, con volumen normal o con abundante volumen en sangre. O sea, poca agua, agua normal y mucha agua, agua corporal total. Cuando yo tengo una osmolaridad baja y confirmo que esto es una hiponatremia verdadera y tengo poco volumen de agua, la presión arterial va a estar baja. De esta manera yo identifico que es hipovolémica, o sea, al paciente le falta volumen. Si la presión arterial está normal, puede ser que tenemos buena cantidad de volumen, ¿ya? No precisa aumentar mucha agua. Pero si yo tengo una presión arterial elevada, quiere decir que esto tal vez es por dilución, tengo mucha agua y esa agua ha diluido el sodio. Entonces es hipervolémica. Vamos a ver cada una de ellas. Volvemos otra vez a la tabla, la pseudohiponatremia, las causas de pseudohiponatremia y la que nos importa, la hiponatremia verdadera, hipovolémica, normovolémica e hipervolémica. Para definir cada una de ellas, yo voy a necesitar cuantificar el sodio en la orina. Tomar una muestra de orina, mandar al laboratorio y que me hagan la cuantificación de sodio. Si el valor de sodio es menor a 20 o si es mayor a 20, voy a tener diferentes enfermedades que pueden ser la causa por la cual tengo hiponatremia. Entonces, de esta manera, yo identificando, voy a poder hacer la corrección del problema. Cuando yo tengo una hiponatremia hipovolémica con presión arterial baja y tengo sodio en orina menor a 20, puede ser porque yo esté perdiendo demasiado sodio y demasiada agua a través de cualquier otro lugar que no sea el riñón, pérdidas extrarrenales, porque en la orina está saliendo poco sodio. ¿Y qué tipo de pérdidas pueden ser esas? Las famosas pérdidas gastrointestinales. ¿Ya? Puedo estar perdiendo por diarrea o por vómitos, por cualquier otra cosa. ¿Ya? Ahora, sin embargo, si yo tengo pérdidas en orina de sodio mayor a 20, o sea que en la orina tengo más de 20 mil equivalentes de sodio, entonces probablemente el sodio que tengo bajo debe ser porque se está perdiendo por el riñón. Entonces, usted identifica que el problema es el riñón. Repito, hiponatremia verdadera y hipovolémica puede ser pérdida de afuera del riñón o del riñón mismo. Si es una pérdida extrarrenal, el sodio urinario va a estar menor a 20. Sin embargo, si estoy perdiendo el sodio a través del riñón, el sodio urinario va a estar mayor a 20. ¿Ya? El valor normal de sodio en la orina es 20 mil equivalentes, ¿ya? En una muestra de orina cualquiera. Entonces, por eso utilizamos este parámetro, menor a 20 o mayor a 20. Si la hiponatremia tiene una presión arterial normal, se llama normovolémica. ¿Por qué puede ser causada? Si yo tengo un sodio urinario menor a 20, ¿ya? Puede ser porque tengamos potomanía o polidipsia. ¿Qué quiere decir esto? La manía, compulsividad de tomar demasiada agua. Esos pacientes que son psiquiátricos y que toman mucha agua de manera compulsiva por un problema de conducta.
o la polidipsia, como por ejemplo sucede en la diabetes, cuando la persona tiene mucha sed, pero es por otra enfermedad que tiene mucha sed, y entonces tiende a tomar demasiada agua. Entonces, poli mucho, ingiere agua porque él tiene sed. Estas dos situaciones van a tener sodio urinario menor a 20 y vamos a tener una hiponatremia con presión arterial normal. Sin embargo, si yo tengo en este paciente un sodio mayor a 20, o sea que estoy perdiendo bastante sodio a través de la orina, puede ser en estas enfermedades. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, una insuficiencia suprarrenal, enfermedades como el hipotiroidismo o pacientes que consumen algunos diuréticos del tipo de la tiazida, como la hidroclorotiazida. Ya, en estas situaciones, entonces voy a tener mayor pérdida de sodio y por lo tanto voy a tener una hiponatremia, pero con una presión normal. Si yo tengo un paciente que tiene hiponatremia con baja osmolaridad y que tiene una presión elevada, presión arterial elevada, estamos hablando de una hiponatremia hipervolémica. Y yo le hago una medición del sodio en orina y voy a encontrar que ese paciente, si tiene menos de 20 miliequivalentes de sodio, quiere decir que está eliminando poquita sal a través de la orina. ¿Cuál será entonces la causa por la cual tiene hiponatremia? Puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva o una cirrosis hepática. En estas situaciones, por ejemplo, el paciente tiende a acumular bastante agua en el cuerpo y por dilución, ¿ya? La relación del agua y el sodio hace que haya mayor cantidad de agua y poca de sodio, pero es porque el cuerpo no puede bombear buena cantidad de sangre y empieza a acumularse el agua en los compartimentos. Sin embargo, si yo tengo mayor pérdida de sodio de lo normal a través de la orina, puede ser que el riñón no esté funcionando bien y usted esté ante una insuficiencia renal. ¿Listo? Esto hay que memorizarlo, por favor. Estas son las clasificaciones y las enfermedades en las cuales se puede suscitar. Este cuadrito es el mismo, solamente que está en blanco y negro. Nos habla sobre los pasos que debemos seguir para hacer el diagnóstico. Primero hay que determinar si es hiponatremia. Usted ve el laboratorio, paciente que tiene sodio menor a 135, dice es hiponatremia. Segundo, hay que demostrar el tipo de osmolalidad que tiene, si es hipotónica, isotónica o hipertónica. Y entonces usted mide, cuantifica la osmolaridad plasmática con esta fórmula de acá. Y decíamos que si tiene normal o elevada osmolaridad, normal o elevada, corresponden a estas patologías de acá. No tiene nada que ver con el sodio, es que tiene otra cosa alterada. Pero, sin embargo, si tiene una osmolaridad baja, estamos hablando de que realmente es una hiponatremia verdadera. Y esa es la que tenemos que tratar el día de hoy. Luego tenemos que, paso número 3, valorar el espacio extracelular, valorar el volumen de líquidos que está circulando en ese paciente. Y para eso identificamos si es hipovolémica, hipervolémica o normovolémica con la presión arterial. ¿Correcto? Ya vimos que presión baja, presión normal, presión elevada. Y después de identificar a cuál de estos tres grupos pertenece, el siguiente paso es pedir sodio en orina o natriuria. Y ahí vamos a tener valores menores a 20 o mayores a 20 y las enfermedades que se suscitan. Menores a 20, vean, en la hipovolémica, pérdidas extrarrenales. Mayores a 20, pérdida por el riñón. Si tenemos hipervolémica, menor a 20, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. Si la pérdida es mayor a 20, es insuficiencia renal. Y si tengo normal volumen, presión arterial normal, y sodio menor a 20, esto es por demasiado consumo de agua. Y si tengo sodio mayor a 20, es que esto es una secreción inadecuada de hormona antidiurética, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo o consumo de las tiazidas. Y el quinto y último paso sería valorar la osmolalidad también en orina. Pero hasta aquí nosotros ya podemos hacer diagnóstico. ¿Qué es la secreción inadecuada de hormona antidiurética? Se produce una secreción inadecuada ya, de hormona antidiurética no asociada
a una hipovolemia, induciendo ¿qué? Reabsorción renal de agua, expansión de los líquidos corporales, hiponatremia e hiposmolaridad. Es cuando el cuerpo manda, ¿ya? Probablemente desde el cerebro o algún problema a nivel del riñón, manda a que se reabsorba, decíamos, ¿no? Que se reabsorba demasiada, perdón, se produzca una alteración a nivel de esta hormona antidiurética. Entonces, al producirse una alteración de la hormona antidiurética, yo lo que voy a tener es aumento del volumen y por dilución va a empezar a quedar poquito sodio con relación al volumen. No es lo mismo que usted coloque una cucharadita de sodio, de sal, en un vasito de agua, a que coloque esa misma cucharadita en 20 litros de agua. Entonces, al reabsorber demasiado, vamos a tener la hiponatremia. Por dilución, repito. Entonces, este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿ya? Mucha hormona antidiurética, antidiuresis, corta la diuresis, deja orinar. Entonces, ¿qué causas pueden producir, qué situaciones pueden producir este síndrome? Primero podemos tener enfermedades neuropsiquiátricas, infecciones del sistema nervioso central, problemas vasculares, neoplásicos primarios, o sea, cáncer, metástasis de algún cáncer, psicosis y otras enfermedades como el VIH, el síndrome de Guillain-Barré, porfiria, sarcoidosis, que pueden producir esta alteración. O el uso de algunos fármacos, como por ejemplo estos que se usan mucho en psiquiatría y en neurocirugía, la ciclofosfamida 4, la carbamazepina, vincristina, vinplastina, loperidol, amitriptilina, inhibidores de la monoaminoxidasa, bromocriptina. Entonces, otras situaciones como enfermedades pulmonares, ¿ya? Neumonía, tuberculosis, insuficiencia respiratoria aguda, asma, neumotoras, atelectasia. Y en esta de aquí, el paciente postoperado. Un paciente que haya tenido cualquier lesión, de tal manera que el cuerpo haya activado la respuesta metabólica al trauma. ¿Ya? Cualquier paciente puede hacer el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Mandan señales al hipotálamo de que se aumente la producción de la hormona antidiurética. ¿Bien? Entonces hay un problema a ese nivel, puede ser de causa idiopática también, que no tiene explicación. Podemos tener también algún tipo de carcinoma, cáncer, ya sea en pulmón, en bronquios, en el duodeno, en el páncreas, en el timo, que estos lugares me hagan una producción ectópica, o sea, otros tejidos empiecen a producir la hormona antidiurética, patológicamente, ¿no? Nada normal. Que yo tenga, como dice aquí, el incremento del efecto, que aumente el efecto de la hormona producto de estos medicamentos, que estos medicamentos hagan que la hormona se potencialice, que tenga un aporte de afuera, que el paciente esté recibiendo de manera exógena la hormona antidiurética, como en el caso de la administración de vasopresina y oxitocina que terminan produciendo este síndrome. O que tengamos producción de otro componente que sea antidiurético, ¿ya? O que produzca hipersensibilidad a la hormona antidiurética, como por ejemplo los famosos cánceres o tumores, ¿ya? Prolactinomas de mama, macroglobulinemia de Waldenström, que son enfermedades muy raras y que también pueden producir el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Cuáles son las características de un paciente que tiene síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? El paciente va a tener hiponatremia, ¿ya? Va a tener bajo sodio, pero también va a tener hiposmolaridad, ¿vieran? La osmolaridad baja, que es la hiponatremia verdadera, o hipotónica, y además va a tener osmolaridad urinaria elevada, sodio urinario mayor a 40, ¿ya? Y normovolemia, va a tener buen volumen, buena presión, buena función renal, suprarrenal, tiroidea, todo normal, y todo lo demás va a estar normal. A ver un caso clínico, ¿ya? Vamos a ver un caso clínico y luego vamos a despejar dudas, ¿ya? Es un motociclista de 22 años que ingresa en la unidad de cuidados intensivos. 4 días antes
de que empiecen los síntomas complicados graves, ¿no? 4 días antes por un politraumatismo y un traumatismo cráneoencefálico grave, con pérdida del conocimiento. En el ingreso es evaluado con una tomografía cerebral que constata edema cerebral difuso y va evolucionando hasta que hace el coma. Este muchacho iba en su moto después de una fiesta y fue y se chocó y se golpeó todo el cuerpo y tiene muchas fracturas y además lesiones importantes en el cráneo, ¿no? Que han repercutido produciendo edema en el cerebro. Como el edema hace que aumente la presión intracraneana, también se produce el coma. A este paciente cuando llega recibe un intenso plan de hidratación. Le ponen abundantes líquidos con coloides y cristaloides y fármacos vasoactivos. Se mantiene poliúrico, desarrolla hiponatremia progresiva y la presión intracraneal empieza a estar estable. ¿Ya? ¿Dónde estaba? Aquí. En el examen de sangre y en el examen de orina se muestran los siguientes datos. La glucosa en 115 miligramos de decilitro, la urea en 15 miligramos de decilitro, la creatinina en 0.7, el sodio o la natremia en 117, el potasio en 4.3, el sodio urinario en 110 miliequivalentes, el potasio urinario en 70 y la osmolaridad urinaria en 600. ¿Ya? Por si acaso, me preguntan aquí, coloides y cristaloides, ¿ya? Son los líquidos que se utilizan para reemplazar, ¿no? A menudo un poco de la sangre son lo que se administran por vía endovenosa. Generalmente los cristaloides son las soluciones que tienen concentraciones diferentes de sodio, ¿ya? Tienen sodio, tienen, o sea, sal, cloruro de sodio, ¿ya? Más que todo, estos cristaloides y coloides se utilizan para expandir el volumen o la volemia o la sangre o el líquido que está circulando, pero no reemplazan a la sangre, ¿ya? Los cristaloides se utilizan de manera combinada unos con otros, ¿ya? Porque los cristaloides utilizan de concentración de solutos generando presión osmótica. O sea, estos cristaloides pueden producir arrastre de agua, jale de agua. ¿Entienden? Y los cristaloides, como tienen mayor concentración de sodio, pueden agarrar y jalar agua hacia el interior del torrente sanguíneo. ¿Ya? Tónica, como habíamos mencionado, perdón, hipertónica, como habíamos mencionado hace un momento, las diferentes soluciones. Vamos a repetir el cuadro y vamos a empezar a comparar nosotros con la tablita que teníamos hace un momento, el paso a paso, ¿ya? Entonces decíamos que el motociclista de 22 años, miren las cosas más relevantes hemos puesto de un color distinto. Politraumatismo y traumatismo craneoencefálico grave, edema cerebral difuso y el coma. Todo eso nos llama la atención. También nos llama la atención que tuvieron hidratación con coloides y cristaloides. Estos coloides que tienen la cualidad de tener pues, una presión, una osmolaridad un poco más elevada, y los cristaloides que tienen la cualidad de tener sodio y pueden aumentarme la volemia, expandir la volemia porque son bajos en osmolaridad. Y tenemos fármacos vasoactivos. ¿Por qué los fármacos vasoactivos? Los vasoactivos son aquellos medicamentos que se utilizan para que el corazón bombee sangre con una fuerza normal o considerable y que también las arterias y las venas tengan cierta contracción para que la presión se mantenga normal, ¿ya? Son muy utilizados cuando tenemos aquellos problemas que hacen que el corazón no trabaje muy bien y la presión caiga demasiado, para mantener la presión normal o elevada. Buen flujo al cerebro y a los riñones. Miren qué más nos llama la atención que el paciente se mantiene poliúrico, quiere decir que está orinando demasiado. Y también nos llama la atención que tiene una hiponatremia progresiva, quiere decir que con el paso de los días ha ido bajando el sodio. Y en el momento en el que le han hecho los estudios, el sodio está en 117, que ustedes, como ya saben, esto es bajo. ¿Qué más? Nos llama la atención el sodio urinario que está en 110.
el sodio es bastante alto para el valor normal que dijimos que era 20, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el paso a paso. Primero determinamos la hiponatremia. Ya tenemos determinada. ¿Es una hiponatremia? Sí, porque el sodio está 35. ¿Qué más? Segundo, hay que demostrar la osmolaridad. Hay que demostrar, y aquí no dice cuánto es la osmolaridad del paciente, pero sin embargo tenemos algunos otros valores como la glucosa, la creatinina, la urea, y con estos valores sí podemos nosotros sacar la osmolaridad. Entonces vamos a ver la osmolaridad plasmática de este paciente. ¿Se acuerdan? Esta era la fórmula. Entonces vamos a empezar a reemplazar, porque tengo el valor del sodio, tengo el valor del potasio, de la glucosa y del boom, que es el nitrógeno ureico, la urea. Entonces voy a reemplazar estos valores. El sodio, aquí me dice dónde está, sodio, 117, lo coloco acá. Más el valor del potasio, aquí está el potasio, 4.3. Y luego veo el valor de la glucosa, aquí dice la glucosa, 115. Dividido entre 18 y más el nitrógeno ureico, la urea, que es 15. Pongo 15 entre 2.8. Primero voy a hacer lo que está en los paréntesis, ¿ya? 117 más 4.3 y me da 121.3. Más la división de acá, 115 entre 18, me da este valor, 6.388. Más la división de 15 entre 2.8 me da 5.3742. Bueno, he puesto con todos los decimales para evitar errores. Antes de hacer la suma, debemos hacer primero la multiplicación de esta aquí. 2 por todo este valor. Me da 242.6. Y ahora recién hago la suma de los tres. Primero se hacen las multiplicaciones, no se olviden. Sumo estos tres y me da este valor. 248 miliosmol. Entonces, ¿qué tengo? La osmolaridad plasmática, que es 248.9. Por tanto, ¿dónde va a entrar esta osmolaridad? Será hipotónica, isotónica o hipertónica mayor a 300, ¿ya? Bueno, si ustedes se dan cuenta, entra aquí, porque la osmolaridad es baja a lo normal que debería ser. Por lo tanto, es una hiponatremia verdadera. Muy bien, si es una hiponatremia verdadera, recién paso al número 3, que es valorar el espacio extracelular. ¿Y cómo valoro eso? A través de la presión arterial. Entonces, miren este punto importante. El paciente está en uso de vasoactivos, o sea que está recibiendo medicamentos para tener la presión más o menos normal, porque probablemente tenía la presión baja. No te van a poner vasoactivos si tu presión está normal, pero si tu presión arterial está baja y no consiguen subirla a pesar de que te dan una gran cantidad de líquidos, entonces los terapistas son muy inteligentes y empiezan a usar estos medicamentos para subir la presión. No necesito que me diga cuánto de presión está porque con tener fármaco vasoactivo probablemente ya la tienen un poco elevada, pero eso es producto de los medicamentos. Le quito el medicamento y la presión va a volver a caer. Por lo tanto, en este paciente debe tener presión baja y eso me traduce como hipovolemia. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso va a ser identificar, ya como en este caso tengo el uso de vasoactivos, también puedo tener una presión más o menos normal en ese momento, pero estamos hablando de la causa el día de hoy. Por lo tanto, el otro punto que me tocaría identificar es el sodio. ¿Cuánto tengo yo de sodio en orina? Vean el sodio urinario. Está en 110. Está altísimo. Entonces yo tengo que encajarlo en este grupo de aquí, en este grupo de acá, donde están todas las patologías con mayor a 20. ¿Por qué sospecho de la hipovolemia y por qué de la normovolemia? La hipovolemia porque la presión puede que haya estado baja. Y sospecho de este grupo de la normovolemia porque se le han administrado grandes cantidades de fluidos y además con eso más o menos han subido la presión. Entonces, ahí tengo estos dos grupos de enfermedades en los cuales debo sospechar. Si tengo aquí habla de una persona joven de 22 años y es una persona que está orinando, entonces difícilmente puede ser que el sodio
esté perdiéndose producto de que tenga un problema en el riñón. No hablamos de trauma del riñón. Sin embargo, ¿qué me llama la atención y por qué englobo esto de acá? ¿Por qué los medicamentos? Para ello yo empiezo a sospechar de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Porque aquí me dice que el paciente ya tiene, ¿dónde está? Aquí está. No está. Eso, la osmolaridad urinaria mayor a 600. No todas las oportunidades podemos sacar osmolaridad urinaria, nos lo da el laboratorio. Entonces, aquí la osmolaridad urinaria, yo tengo que sacar la secreción de orina cuando tengo osmolaridad arriba de 300 en orina, cuando tengo la oportunidad de tener ese resultado por el laboratorio. ¿Y cuál es el problema que se suscita con aumento de la hormona antidiurética? El famoso síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que coincide con toda la clínica del paciente. Paciente con un trauma muy grave, entonces este paciente ha respondido a las lesiones, tal vez hay un problema en el cerebro gracias al edema cerebral difuso que tuvo y los medicamentos que está recibiendo y todo eso ha desencadenado el cierre. Entonces, usted ha hecho el diagnóstico y bueno, ya más adelante van a aprender ustedes a corregir y controlar esta posible causa. Pero ahora lo que hemos hecho es diagnóstico, identificar cuál es el problema de la hiponatremia. Muy bien. Más adelante vamos a aprender en otra asignatura cómo se soluciona estos síndromes. Lo que usted tiene que aprender el día de hoy es a identificar la hiponatremia y a corregir la hiponatremia. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver el tratamiento para solucionar ese déficit de sodio. Primero hay que tener los famosos prerequisitos, decía, identificar si la hiponatremia es aguda o crónica. ¿Ya? Si la hiponatremia es aguda, como en el caso de los eventos postquirúrgicos, el paciente que tiene una respuesta metabólica al trauma, la velocidad de reposición ideal es de 0,5 miliequivalentes por hora. ¿Cuánto va a ser eso en 3 horas? 3 por 0,5 va a ser 1,5 miliequivalentes en 3 horas o 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas o 18 miliequivalentes en 48 horas. Eso es relativo, es solamente multiplicar. Pero esta es la clave, 0,5 por hora, no más. Es importante que usted sepa y se meta en su cabeza que cuando toca corregir el sodio debe ser repuesto de manera lenta. Cuando estamos hablando de cuadros agudos, hay que tener mucho más cuidado, ¿ya? Cuando hablamos de cuadros crónicos, las personas que usan diuréticos de manera prolongada, enfermos que llevan mucho tiempo tomando tiazida, por ejemplo, la clorotiazida, la velocidad de reposición en esta gente puede ser hasta 8, ¿ya? Hasta 8 miliequivalentes en 24 horas. Hasta 8 miliequivalentes. Pero usted tome en cuenta estos cuadros porque cuando esté en la emergencia y sea médico de emergencia, le van a llegar agudo y aquí es donde hay que tener mucho más cuidado. Quiere decir que en la hiponatremia aguda, que tiene menos de 48 horas, la velocidad del tratamiento tiene que ser muy lenta, 0,5 miliequivalentes por hora. Entonces, ¿por qué tiene que ser lenta, doctora? Porque si usted hace una reposición acelerada, produce esta complicación que es considerado ¿ya? Negligencia médica. La causa por la que usted se puede ir a la cárcel, perder su licencia. Entonces, esta complicación se llama encefalopatía pontinodemielinizante o síndrome de desmielinización osmótica o también llamado mielinólisis central pontina. ¿Ya? ¿Qué consiste esto? Que cuando se le pasa demasiado rápido la corrección de sodio al paciente, el paciente entra en una tetraplegia flácida. O sea, se le paralizan los brazos y las piernas de manera flácida. No tienen fuerza, no mueven, no hacen caso los brazos ni las piernas. Y esto es irreversible. ¿Ya? Queda como un muñequito de trapo. Esto es iatrogénico. O sea, no ocurre en ninguna enfermedad.
Esto ocurre por algo que se hizo mal, eso es la iatrogenia. Un daño que usted le está produciendo al paciente. Y eso ocurre cuando uno hace la corrección demasiado rápida. Mucho ojo entonces con esto. No es solamente saber corregir, hay que saber cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque, mire, ¿recuerdan ustedes todo acá? Si yo tengo en un lado del compartimiento muchos solutos, el agua sale rápidamente y se mueve hacia ese lugar, el agua atraviesa la membrana semipermeable y se cambia de equipo. Se va hacia donde haya más gente, allá acomoda, allá tengo más espacio, dice, allá tengo más personas a quien rodear. Entonces, eso también puede producir en las células. Si yo vierto de manera súbita la corrección de sodio, ¿qué creen que tiene? Sodio. Entonces el suero va a tener sodio. ¿Y eso qué es? Son partículas osmóticamente activas que me van a arrastrar agua. Y si yo paso de manera muy rápida la solución, hecho ahí una salmuera, ¿qué va a pasar con estas células? Estas células van a sufrir esto al vertir de manera súbita en el torrente sanguíneo un suero con grandes cantidades de partículas homóticamente activas, como es el cloruro de sodio, lo que va a pasar es que las demás células del cuerpo van a movilizar el agua de aquí para acá. Entonces va a producirse serios problemas en el cuerpo. También podemos producir un daño a nivel de cada una de las células y no se olviden que las células que si se dañan no hay vuelta para atrás son especialmente las células del sistema nervioso, o sea, las neuronas. Entonces, la neurona se daña con todo el axón. Se daña el axón, se dañan las dendritas y me produce una desmielinación. Si se desmieliniza una neurona, ya no va a poder recibir transmisión nerviosa. O sea, los nervios que tenemos en las extremidades son axones de neuronas que el cuerpo de la neurona está en el cerebro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Es anatomía. Entonces, esa neurona ya no va a tener la funcionalidad. Por lo tanto, por muy bien que esté el cerebro y trate de trabajar, allá abajo las piernas y los brazos no van a transmitir nada. Y después, lógicamente, el daño cerebral. Entonces, empieza como reversible, producto de iatrogenia, daño y responsabilidad de no haber la materia de técnica quirúrgica cuando estábamos enseñándole en tercer año. Entonces, hay que recordar para evitar esta desgracia, para una aguda, la velocidad no debe ser mayor a 0,5 en 1000 equivalentes en una hora, o 1,5 en 3 horas, o 10 en 24, o 18 en 48, pero no más de 0,5 1000 equivalentes por hora. Despacito, despacito. Aquí, cuando esto rápidamente, el agua sale. ¿Y qué me va a producir? Que esta célula se deshidrate. O sea, se va a salir el agua y va a producir deshidratación cerebral y el daño terrible que va a ocurrir en todo el sistema nervioso. O sea, lo empujó usted con San Pedro al paciente. Para poder saber qué errores no hay que cometer, usted tiene que conocer con qué arma va a trabajar. Entonces yo les presento aquí el famoso suero fisiológico o solución fisiológica al 0,9%. Les presento la famosa ampolla de cloruro de sodio. La ampolla de cloruro de sodio al 20%, que es esta de acá, también llamada Soletrol, ¿no? Esta ampollita contiene sodio, como es cloruro de sodio, sodio con 34.000 equivalentes y contiene cloro 34.000 equivalentes. Este suerito, la solución fisiológica al 0,9, siempre hay que mirar bien los números, contiene la de 1000 ml, o sea, de 1 litro, contiene 154.000 equivalentes de sodio y tiene 154.000 equivalentes de cloro. La que tiene la mitad, la de 500 ml, contiene también la mitad de lo otro. 77.000 equivalentes de sodio y 77.000 equivalentes de cloro. Esta otra, la solución dextrosa, no, esta no, mejor. La solución dextrosa al 5% en agua.
esta solución destroza al 5%, es un frasco de suero de 1000 ml que contiene 50 gramos de glucosa y contiene 1 litro de agua. Vean, aquí no hay sodio. La solución destroza 5% en solución salina, que es esta de acá, destroza al 5% más y cloruro de sodio al 0,9. Esta aquí en solución salina tiene el frasco o la bolsa de 1000 ml, tiene 50 gramos de glucosa y tiene 150 mil equivalentes de sodio. Como dice en solución salina, es similar la concentración de sodio a esta de acá. Y también tenemos 1000 ml de agua. La solución salina al 3%, esta es la más concentrada que hay, ¿no? En cuanto a los sueros. Esta al 3%, la bolsita o el frasco de 1000 ml tiene 512 miliequivalentes de sodio. ¿Vean? Si vamos de abajo, la ampollita que tiene 34. El otro suero también 154, pero también tiene glucosa. Y la solución salina al 3% que tiene 512. Tiene mucho más cantidad de cloruro de sodio. ¿Y cómo presento el dolor de cabeza? La fórmula de Adrogué-Madías. Me dice que para saber el cambio de sodio que va a tener un suero al ser administrado en un paciente, debo calcular el sodio que le estoy administrando en el suero menos el sodio que tiene el paciente. Y todo eso dividido entre el agua corporal total más 1. El sodio de la infusión, o sea, del suero, de lo que le voy a pasar, menos el sodio del paciente dividido entre agua corporal total más 1. Entonces, hay que recordar que el agua corporal total era el peso por la fracción de agua. Si es en varón era 0,6 y si es en mujer era 0,5. Pero también hay en niños y en mayores, ¿no? Por ejemplo, en los niños también es 0,6. Si los hombres son mayores a 65 años, multiplicamos por 0,5. Si las mujeres son mayores a 65, reduciendo la cantidad de 0,45, ¿ya? Hay que tomar en cuenta esto para hacer el cálculo del agua corporal total. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Mujer de 40 años que tiene un sodio sérico de 115. Ya usted buscó la causa, ya definió por qué es, si es una hiponatremia verdadera, ahora va a hacer la corrección. Doctor, no solamente es hacer diagnóstico como Dr. House, tiene que hacer usted la solución al problema. Entonces vamos a hacer, este paciente tiene una hiponatremia hipovolémica hipotónica. Hizo el diagnóstico con la tabla que vimos hace un ratito. Definió que es hiponatremia, definió que tiene poco volumen, es hipovolémica y bueno, sacó la osmolaridad y es hipotónica. Ese es el diagnóstico de paciente. Entonces, yo quiero saber cómo le corrijo. A ver, vamos a ver. Si yo agarro un suero y le chanto al suero, le pongo 3 ampollas de cloruro, voy a ver cuánto de sodio va a tener esa solución. Vamos a ver, si agarro un suero que de 0,9% un fisiológico, decíamos que el fisiológico tenía 154 mil equivalentes de sodio. Y si yo le pongo 3 ampollas ahí, cada ampolla de cloruro de sodio tiene 34 mil equivalentes. Por 3 son 102. ¿Ya? Entonces, este suero va a tener 256 mil equivalentes de sodio. ¿Por qué 3 ampollas? ¿Por qué el suero? Lo que yo estoy haciendo es un tanteo, agarrando uno de esos sueros que tiene sal, que tiene cloruro de sodio, y viendo con unas cuantas ampollitas cuánto va a dar. Porque lo que yo necesito es calcular la solución que yo elija administrarle, tengo que calcular cuánto de sodio hay y si me va a servir para administrar al paciente. Entonces, aleatoriamente estoy agarrando un fisiológico y digamos 3 ampollas ahí. Me va a dar, sumando todos estos mil equivalentes, 256 mil equivalentes de sodio. Muy bien. Y ahí yo uso la fórmula de Adrogué-Madías para calcular el cambio que va a tener este paciente al administrarle este suero. Entonces agarro el sodio infundido, que es el sodio que tiene el suero que yo estoy preparando,
256.000 equivalentes, menos el sodio que tiene la paciente, que es 115, dividido entre el agua corporal total. ¿Cómo era? Se sacaba el agua corporal total. El peso más la fracción de agua. ¿Cuánto pesa? Ya pesa 70 kilos la señora. Me olvidé ponerlo aquí, perdón. 70 kilos por la fracción de agua en las mujeres es 0.5. Y todo eso sumo más 1. Más 1. Voy a hacer de arriba la resta y también abajo tengo que hacer la multiplicación que está entre los paréntesis. Entonces, multiplico 70 por 0.5, me da 35. Más 1 va a ser 36. Hago todo lo de arriba. Esto menos esto me da 141.000 equivalentes dividido entre 36. Y esto divido 141 entre 36 me da 3.92. Quiere decir que si yo administro este suero, el cambio que va a tener la paciente es de 3.92, ¿ya? Mil equivalentes séricos aquí. 115 más 3.92 va a subir a 118.92. Aún me sigue faltando. Pero yo tengo que hacer el cambio de manera lenta y progresiva. Y tengo que tratar de hacer llegar poco a poco a un valor seguro. El valor más o menos seguro de corrección es arriba de los 120. Pero repito, no se puede hacer la corrección de manera súbita. Tengo que hacerlo poco a poco. Entonces, en el primer suero puedo llegar, digamos, esto es 4. 115 más 4 va a ser 119. En la primera colocada de suero va a llegar hasta 119, casi 120. Está bien. Y después voy a seguir corrigiendo. Repito el ionograma y veo cuánto de sodio hay y voy a volver a calcular y voy a seguir corrigiendo poco a poco. Perfecto. Entonces, ¿con ese suero podemos empezar? Sí, porque está en las proximidades de 120. A partir de este nivel ya no hay tanto riesgo de que me haga coma, de que me haga estupor, de que convulsione, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que de 115 para abajo era una gravedad mucho más alta? Entonces vamos a hacer llegando de a poco. Al 120 estamos bien. Decíamos que con ese suero iba a subir 3.92 mil equivalentes el sodio de la paciente. ¿Se acuerdan los prerequisitos? Esto era lo importante, que la velocidad de reposición sea lenta. Ya dijimos que vamos a corregir poco a poco y le voy a administrar esto para llegar a un valor seguro, pero la cosa es, ¿qué tan lento lo vamos a pasar? La velocidad de reposición tiene que ser de 0,5 mil equivalentes hora. Entonces, vean, este suerito de 1 litro con las 3 ampollas va a hacer que suba esta cantidad de mil equivalentes de sodio. Voy a ver. Si yo no debo pasar de 0,5 mil equivalentes hora, quiere decir que solo puedo administrar 0,5 en una hora. 3.92, ¿qué es lo que va a subir en mi paciente? ¿En cuánto tiempo deberá administrar? Esa es la regla de 3 simple. 0,5 tiene que pasar en una hora. Y 3.92, que es lo que calculé, ¿en cuánto lo deberé pasar? Y hago. Multiplico este 3.92 por una hora y lo divido entre 0.5. Esto por esto, entre esto. 3.92 por una hora dividido entre 0.5. Me va a dar 7.84 horas. Bueno, lo redondeo a 8 horas. Quiere decir, recién apareció la flecha. Esto por esto, entre esto. Quiere decir que para que suba 3.92 mil equivalentes de sodio en la sangre, yo debo hacer una corrección de más o menos este suero en 8 horas. Lento, lento. ¿Ya? Ahora, decíamos, esto 3.92, 4, redondeado a 4, ¿no? Si estos 4 mil equivalentes llegan a administrarse durante esas 8 horas a esta paciente que tenía 115, después de 8 horas yo voy a tener 119, que se acerca mucho a los valores de seguridad. Y después yo puedo seguir corrigiendo así, pero lo ideal es que no pasemos de esta velocidad. Entonces, ¿usted cómo hace la indicación? Pone paciente, y pone sus indicaciones. Número 1, solución fisiológica al 0.9% más 3 ampollas de cloruro de potasio. EB, pasar en 8 horas.
y control estricto por enfermería. De esa manera, su valor va a ir llegando a este valor seguro. Vamos a hacer otro ejemplo. Mujer que tiene insuficiencia renal crónica, tiene una enfermedad, tiene 50 años y tiene un sodio sérico de 110. Uy, está muy, muy bajito. Le hicimos el escaneo en nuestra tabla de diagnósticos y bueno, aseguramos que es una paciente con hiponatremia, comprobamos que es hipervolémica, en este caso, hipotónica grave, porque tiene menos de 115, pero es crónica, porque como tiene insuficiencia renal la señora, lleva mucho tiempo tomando diuréticos y medicamentos, y por eso ese sodio bajito es de mucho tiempo. Por lo tanto, es que esta paciente todavía está lúcida, no ha convulsionado y todo, pero es grave, no deja de ser grave. Entonces, dentro, nuevamente, de nuestro cálculo tengo que saber cuánto va a cambiar el sodio al administrarle el suero. Antes de ponerle el suero, tengo que ir yo sabiendo cuánto va a mejorar. Para poder elegir el suero en este paciente, tengo que tomar en cuenta que ella tiene insuficiencia renal crónica. Quiere decir que no se le pueden administrar grandes volúmenes de líquido porque no tiene un riñón funcional normal. Entonces, en este paciente vamos a tratar de poner menos volumen y más sodio. Entonces, yo voy a elegir un suero de 500 ml, que es un suerito que tiene menos volumen que el de 1000, ¿no? Pero también tiene menos 1000 equivalentes. Vean, 77.000 equivalentes de sodio. Tiene la mitad. Si a este suero yo le sumo 2 ampollas de cloruro de sodio al 20% y cada ampolla tiene 34.000 equivalentes, yo voy a tener un total de 68.000 equivalentes. Sumados ambos, me da un total de 145. Quiere decir que este suero de medio litro que tiene 2 ampollas de cloruro de sodio va a aportarme 145.000 equivalentes. Ahora tengo que ver cuánto va a subir el sodio en la sangre de la señora luego de que se le administra todo este suero. Y utilizo la fórmula de Droguemá-Díaz, donde calculo el sodio de la infusión, que es 145, lo pongo acá, menos el sodio del paciente, que es 110, dividido entre el agua corporal total. Esta señora pesa 60 kilos, muy bien, 60 por 0.5, porque tiene 50 años, todavía no está muy mayorcita, más 1. 145 menos 110 me da 35. Multiplico 60 por 0.5 me da 30, más 1, entonces hago 35 dividido entre 31 y me da un total de 1.13 mil equivalentes de sodio. O sea que si le administrara este suero, la paciente va a subir 1.13. Vean, ese 1.13 más los 110 que ella ya tenía me va a dar un total de 111.3. Es muy bajito, no se acerca siquiera al valor de seguridad. Pero no se olviden que ella tiene una hiponatremia que es crónica. Lleva mucho tiempo con esto. Entonces, y no tiene todavía síntomas de estupor ni de coma. Por lo tanto, también la corrección puede ser lenta. Es preferible que sea lento, pero que usted tenga la seguridad de que no le va a producir una desmielinización. Preferible ir lento, pero seguro. Entonces, si yo no puedo administrar más de 5.000 equivalentes en una hora, ¿en cuánto tiempo podré administrar estos 1.13? Entonces, 1.13 por 1, dividido entre 0.5. Y me da un total de 2.26 horas, o sea, 2 horas y media. Puedo administrar este poquito de suero en 2 horas y media. Puedo administrar estos 1.13 mil equivalentes en 2.5 horas. También puedo duplicar, repetir después esta corrección nuevamente en la paciente. Al duplicarla sería 2.26 en 5 horas. Y si la vuelvo a triplicar, 3.39 en 7.5 horas, que todavía está en el margen apreciable para poder seguir corrigiendo poco a poco al paciente con grandes cantidades de sodio y así evitar la desmineralización por corrección súbita.
Señores, si tienen alguna pregunta, complejo, dificilingo, por eso hay que tener las bases nuestras de fisiología para poderlo apreciar bien, pero es muy importante, porque si usted sabe esto, usted va a ser el crack del hospital. Charlar, no sé, se va a ganar el cariño de todo el mundo porque va a ser algo que hacen los especialistas. Con esto ganan dinero los especialistas, si usted lo sabe